Cuando hablamos de imperios poderosos de la antigüedad, nombres como Egipto, Babilonia, Asiria y Roma suelen dominar la conversación. Son civilizaciones que dejaron huellas profundas en la historia, con sus monumentos grandiosos, ejércitos temibles e influencias culturales que perduran hasta hoy. Pero existe un imperio que fue tan poderoso como esos, pero que durante mucho tiempo fue completamente olvidado. Los hititas. Si has leído la Biblia, probablemente has visto este nombre en varias ocasiones. Pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Cómo pudieron ser tan influyentes y al mismo tiempo desaparecer casi sin dejar rastro? Y lo más importante, ¿qué nos dice la Biblia sobre ellos? En este video vamos a descubrir esta historia llena de hallazgos arqueológicos, guerras épicas y un imperio que demostró, una vez más, que la Biblia es mucho más que un simple libro religioso. También es un registro histórico preciso de civilizaciones que marcaron al mundo. ¿Quiénes fueron los hititas? Los hititas eran un pueblo que habitaba la región de Anatolia, lo que hoy es Turquía, alrededor del año 1600 a.C. Su imperio fue uno de los más grandes y organizados de la Edad de Bronce, rivalizando con Egipto y Asiria. Eran conocidos por su cultura avanzada, sus leyes sofisticadas y sobre todo por su capacidad militar. Pero, ¿sabes qué es lo más curioso? Durante siglos, nadie sabía que los hititas realmente habían existido. Hasta el siglo XIX, muchos historiadores creían que eran solo un mito bíblico, una nación ficticia mencionada en las escrituras sin ninguna base real. Después de todo, mientras los egipcios dejaron pirámides y los asirios grabaron sus hazañas en piedra, los hititas parecían haber desaparecido sin dejar rastro. La única fuente que mencionaba a este pueblo era la Biblia. Y, como te puedes imaginar, eso hizo que muchos dudaran de su existencia. Para los escépticos, los hititas eran solo una leyenda antigua. Pero la arqueología siempre tiene una forma de sorprendernos, ¿verdad? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los arqueólogos comenzaron a encontrar ruinas misteriosas en Turquía. Entre estas ruinas había enormes fortalezas, esculturas y, lo más importante, miles de tablillas de arcilla escritas en un idioma desconocido. Cuando finalmente descifraron estas inscripciones, se dieron cuenta de que estaban ante algo extraordinario. Un imperio entero, perdido en el tiempo, pero que siempre había estado en las páginas de la Biblia. Lo que antes se consideraba un mito bíblico, ahora estaba ante los ojos del mundo académico. Los hititas realmente existieron, y no eran un pueblo pequeño e irrelevante, sino uno de los grandes imperios de la antigüedad, con reyes poderosos, ejércitos formidables y tratados diplomáticos con naciones como Egipto. Los hititas son mencionados varias veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en referencias históricas indirectas. Aparecen en diferentes contextos, desde interacciones con los patriarcas hasta grandes eventos que involucraron a los reyes de Israel. La primera mención de los hititas ocurre en Génesis 23. Cuando Sara, esposa de Abraham, falleció, él necesitaba encontrar un lugar para enterrarla. Abraham eligió la cueva de Macpela, ubicada en el territorio de los hititas. El propietario, Efrón, negoció con él y le vendió la cueva por 400 siclos de plata. Este pasaje nos da dos datos importantes. Los hititas ya habitaban Canaán antes de la formación del pueblo de Israel. Eran un pueblo organizado, con leyes de propiedad bien definidas. Esto confirma lo que se ha descubierto en las excavaciones arqueológicas. Los hititas tenían un sistema legal avanzado, con contratos de compraventa registrados y reglas específicas para las negociaciones de tierras. Uno de los episodios más dramáticos que involucran a los hititas es la historia de Urías, el hitita. Él era uno de los soldados más fieles del rey David, un guerrero honorable y dedicado, pero su lealtad fue traicionada de la peor manera posible. David se enamoró de Betsabé, esposa de Urías, y para encubrir su adulterio, envió a su propio soldado a la primera línea de batalla, asegurando que muriera, según Samuel 11. El hecho de que un hitita ocupara un puesto tan importante en el ejército de Israel demuestra que este pueblo aún tenía una presencia significativa en la región. Y más aún, significa que algunos hititas comenzaron a vivir entre los israelitas, adoptando su cultura e incluso su fe.
En tiempos del rey Salomón, los hititas aún eran influyentes. En el primer año de los reyes, a las 10:29, vemos que Salomón compraba caballos y carros de guerra a los hititas. Esto nos revela que, incluso después de la caída del imperio hitita, seguían siendo conocidos por su tecnología militar. Después de todo, los hititas fueron pioneros en el uso de caballos en batalla. Mientras muchos pueblos aún dependían de la infantería, los hititas desarrollaron carros de guerra rápidos y resistentes, convirtiéndose en una fuerza militar temida. Los hititas no eran un pueblo cualquiera. Llegaron a rivalizar con Egipto, y una de las mayores pruebas de ello fue la Batalla de Kadesh, librada contra el faraón Ramsés II alrededor del año 185 a.C., 274 a.C. Esta batalla fue tan grande que resultó en el primer tratado de paz de la historia, un documento que aún existe y puede verse hoy en los museos. El tratado fue firmado entre el faraón egipcio y el rey hitita Hattusili III, demostrando el nivel de diplomacia y poder que poseían los hititas. La capital hitita, Hattusa, era una de las ciudades más impresionantes de su época, con murallas gigantes y templos magníficos. Pero, a pesar de toda esta gloria, el imperio hitita desapareció. El misterioso final de los hititas. Alrededor del año 1200 a.C., algo misterioso sucedió. Los hititas simplemente desaparecieron de la historia. Los estudiosos creen que esto fue causado por una combinación de factores. Invasiones. Los llamados pueblos del mar atacaron varias civilizaciones, incluidos los hititas. Cambios climáticos. Hay indicios de una sequía severa que afectó la producción de alimentos. Crisis internas. El imperio pudo haberse fragmentado en pequeños reinos, que fueron absorbidos gradualmente por otros pueblos. Sea cual sea la explicación, el hecho es que los hititas fueron olvidados. Pero la Biblia ya hablaba de ellos mucho antes de que la arqueología los confirmara como reales. La historia de los hititas es una prueba más de que la Biblia no es solo un libro religioso, sino también un registro histórico preciso. Durante siglos, los historiadores dudaron de la existencia de este pueblo. Pero la arqueología confirmó que fueron un imperio grandioso, con una cultura sofisticada y un papel crucial en la historia antigua. Si la Biblia acertó sobre los hititas, ¿cuántos otros misterios aún guarda? Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Ahora dime, ¿habías oído hablar de los hititas antes? Déjame tu comentario aquí abajo. Los hititas fueron un gran imperio, olvidado por siglos, pero confirmado por la arqueología. Una prueba más de que la Biblia siempre tuvo razón. Pero si esta historia te pareció intrigante, espera hasta conocer al hombre que se atrevió a desafiar a Dios. Sí, la Biblia nos habla de alguien que intentó enfrentarse al Todopoderoso y sufrió consecuencias impresionantes. ¿Quieres saber quién fue y qué le sucedió? Haz clic en la tarjeta al lado ahora y descubre esta historia impactante.